Dialogando con el padre Raúl Sánchez, ve usted unas franjas de colores y entre ellas una palabra que dice tolerancia. Pues bien, entonces usted ya se imagina qué significan los colores y qué quiere decir esa palabra tolerancia. En un buen español significa lo siguiente: acepte las relaciones homosexuales. Es decir, que un hombre con otro hombre vale lo mismo que una mujer con una mujer vale. Lo que hagan ellos en sus habitaciones le debe importar a usted muy poco. Viva y deje vivir. Eso es lo que significa esa imagen que está detrás de mí. La Iglesia Católica jamás va a aceptar el pecado de homosexualidad, del homosexualismo, es decir, el ejercicio de la homosexualidad. Tener fornicación con personas del mismo sexo. En primer lugar, porque fornican, que es un pecado, y en segundo lugar, porque incurre en una realidad, un acto que es intrínsecamente desordenado. ¿Por qué? Porque hombre con hombre es algo que no es natural. La persona homosexual no peca por ser homosexual, no, peca por el hecho de ejercitar su sexualidad, su preferencia sexual, ¿no? Teniendo fornicación. Entonces, cuando nos muestran esos colores y la tolerancia es eso, aceptar el pecado. Esto hace parte de todo un programa, de toda una agenda que promueve el nuevo orden mundial para disminuir a las familias, para cambiar su antropología y todo el diseño que ha querido Dios desde un principio. Entonces, por eso usted no se debe extrañar de toda esa agenda gay que existe, todos esos lobbies gay que existen en los gobiernos, que partiendo de la ONU publicitan, marketing, gastan dineros en las películas, en las novelas, en los comerciales, en los canales privados. La parte del homosexual está muy extendida. ¿Y qué es lo que genera el ejercicio de la homosexualidad? Pues familias disfuncionales, familias que no son familias y obviamente parejas que no van a tener hijos. Eso hace parte de esa agenda, no hijos. Y quieren disminuir la población mundial a como dé lugar. Lo mismo el aborto, muerte a niños, disminuir la población mundial. El feminismo recalcitrante, disminuir la población mundial, porque las mujeres ahorita están odiando al hombre y no quieren tener ningún tipo de contacto con hombre. Los detestan porque el patriarcado se acabó. Ahora son las mujeres y nos levantamos las blusas, mostramos nuestros pechos, decimos vulgaridades, somos irreverentes, escupimos al varón y ¿qué? Porque los derechos de la mujer disminuyen la humanidad. Y la ideología de género. Es decir, entre más homosexuales existan, más bisexuales existan, más transgénero, más todo ese tipo de cochinadas, pues entonces se disminuye la población. ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Pues mucho, porque resulta que la voz del cristiano, o la voz de Cristo más bien, la lleva la iglesia. Y usted hace parte de la iglesia, porque todos nosotros bautizados somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo Jesús tiene un cuerpo. Cristo Jesús es la cabeza. Y ese cuerpo es la iglesia. Y la iglesia tiene la voz moral de la humanidad. Quiero que no confunda que la iglesia tiene la voz moral de la humanidad con que existan algunos miembros de la Iglesia Católica que son inmorales, como los mismos homosexuales que hay dentro de la Iglesia Católica y que han causado tanto dolor y tanto escándalo a la comunidad eclesial del mundo. Estoy hablando de la doctrina ética, moral, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y que la Iglesia siempre ha custodiado en su magisterio. Por lo tanto, esos coloridos y esas palabras, tolerancia es la expresión de una agenda, de un trabajo para inocular en las conciencias, en los corazones de todas las personas del mundo que es normal y es ser aceptado que un homosexual
tenga relaciones sexuales, obviamente, con personas del mismo sexo. La iglesia jamás va a aceptar eso. La iglesia va a ser tolerante con la persona humana, nunca con el pecado. Nunca. La iglesia jamás va a tolerar el pecado del adulterio, ni de la fornicación, ni del homosexualismo, ni de los borrachos, ni de la corrupción administrativa, ni de la mentira, ni el hurto, ni el secuestro, nada de eso. Pero nos quieren vender en este gran supermercado, ¿no?, que ofrece el nuevo orden mundial, dejarnos esa joyita en nuestra sociedad. La homosexualidad es normal, acéptala, vive y deja vivir, sé tolerante. No, señor, no, señor. El cristiano jamás va a ser tolerante con el pecado. ¿Por qué mataron a Juan Bautista? Porque no fue tolerante con el pecado de Herodes. Así de simple. Así de simple. Nos van a perseguir, nos van a criticar, nos van a insultar, se van a burlar. Háganlo, lo que quieran, háganlo. Háganlo. Ya sabemos que estamos en lucha y en batalla, ya sabemos. Y esa realidad es demoníaca. Pero tenemos que decir una palabra, no en contra de la persona homosexual, no, en contra de su pecado. Es que la iglesia habla. Invitamos también a la persona homosexual que reconsidere esa conducta homosexual, que se sienta amado como hijo de Dios, que la iglesia jamás lo va a recriminar, es decir, el cuerpo de Cristo, un montón de católicos que hay, ¿no?, y que comprenda que puede asumir su vida de fe, de compromiso dentro de la iglesia católica como un cristiano más, así como la persona que deja el adulterio y empieza a serle fiel a su mujer, o el hombre que deja la botella y empieza a ser fiel a su familia, o el hombre que deja de robar, o el que deja de ejercer y negociar con el narcotráfico, o en el narcotráfico. No. Ese ser tolerante o tolerancia entre esos colores significa, en últimas, deje que los homosexuales se acuesten, no se meta en su vida, acéptelos. No, 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 no aceptamos el pecado, no lo aceptamos. Invitamos más bien, todos nosotros que somos pecadores, es a pedirle perdón al Señor, confesarnos y cambiar de vida. Pero no vengan aquí con tonterías, ¿no?, mostrándonos colorcitos y palabritas de tolerancia y toda esa demagogia tonta y estúpida. No, no, no. No, el católico serio, el cristiano verdadero no se deja envolver. No se deja envolver. No. A nosotros que no vengan con falacias y estupideces y cosas de esas. No, señor, no. Y por eso nos van a matar, y por eso nos van a perseguir, y por eso se van a burlar de nosotros. Pero no podemos conectar con el pecado. Conectar es favorecer o estar de acuerdo. No lo vamos a hacer. Y la iglesia ya es bien clara frente a la realidad del homosexual. ¿Se acoge al homosexual? Sí. ¿Se respeta al homosexual? Sí. ¿Se acompaña al homosexual? Sí. ¿Que no exista discriminación frente al homosexual? Sí, que no exista. ¿Se ama al homosexual? Sí, pero no su acto, que es intrínsecamente desordenado. ¿Por qué? Porque es un acto que va en contra de la naturaleza, del querer de Dios. Si usted no lo sabe, la homosexualidad no es de orden natural, no es genética. Dentro del mapa y genoma humano no existe el gen homosexual, no existe. Lo dice la ciencia. Pero para estos casos, ahí sí, la ciencia no tiene la última palabra. Ah, no, ahí sí no. Y siguen por ahí sacerdotes y obispos y laicos y congresistas y personas influyentes dentro de la política, las decisiones de los estados en sus leyes, ¿no?, favoreciendo esta cochinada llamada homosexualismo, el ejercicio de la homosexualidad. No, hermanos, debemos orar mucho por la Iglesia Católica, orar mucho por los fieles y orar mucho por estas personas que tienen esta inclinación hacia el mismo sexo, que sabemos que es una situación muy difícil, muy complicada. Pero no por ello vamos a decir que sí, adelante, vivan los homosexuales, ejerciten su homosexualismo, su homosexualidad, tengan sus relaciones de fornicación. No, eso sí no. Todos nosotros somos débiles, todos nosotros somos pecadores, todos nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. Todos.
los homosexuales también se pueden arrepentir y tener una vida ordenada en Cristo. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.